realmente la bienvenida a Jimena Alguacil, amiga principalmente y por supuesto pues experta en esta materia, reconocida consultora y profesional en materia de compliance y gestión de riesgo, no solo a nivel regional en América Latina, sino en España y sus áreas de influencia en Europa en general, directora de muchos programas muy importantes de formación en materia de compliance y pudiéramos decir uno de los referentes en esta materia en los últimos años, con cual nos complace realmente tener una relación profesional ya desde hace algunos años y que pues base a eso pues ha accedido a acompañarnos en este conversatorio que, como le decía hace un rato, si estuviéramos en época de presencialidad, posiblemente estuviéramos tomándonos un café para hablar cosas y permitirnos también escuchar a quienes nos acompañan y compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que hemos denominado la gestión de riesgos de terceros. Así que, Jimena, nuevamente, bienvenida y gracias por acompañarnos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es fantástico que Carmina y Pérez tengan este tipo de iniciativas. Creo que es buenísimo para el sector empresarial de Ecuador y de Latinoamérica en general. Son temas que hay que hablar, temas de los que siempre tratamos desde un punto de vista muy práctico de la realidad que están viviendo las empresas, lejos de ahondar teóricos que a las empresas por ahí les queda grande, o teniendo en cuenta la realidad post-pandemia que están viviendo. La intención es realmente tratar un poco desde el punto de vista práctico estos temas de riesgos que están preocupando y que en entornos tan variables como lo que estamos viviendo más preocupan, ¿no? Sí, sin duda. Y por eso hemos considerado pertinente, como decía yo, este conversatorio. Por si acaso, para las personas que nos acompañan, el chat está abierto y la idea es que puedan participar de lo más activo. Tenemos, por un lado, la fortuna de tener un grupo reducido que hace que podamos también escucharlos a todos, así que cualquier pregunta, por favor, la hacen y yo trataré de transmitírsela a Jimena y ponerla sobre la mesa para que podamos discutirla. Así que, empezando un poco con esto, Jimena, el otro día yo publicaba un pequeño post en las redes en relación con este webinar y planteaba algo que lo decía un poco por la experiencia del día a día, que es cuando hablo de riesgos de terceros, posiblemente la primera pregunta que surge es ¿y qué es esto de los terceros? Ya basta con lo que tengo yo como empresa y me toca administrar, y ahora resulta que hay unos terceros. Entonces, para situarnos un poco en la conversación, creo que es bueno que empecemos ahí diciendo a qué en efecto nos estamos refiriendo cuando hablamos de estos riesgos de terceros, a qué tipos de riesgos por un lado, y por otro lado, de qué terceros estamos hablando que sean tan relevantes. Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante, porque quienes nos hemos dedicado a temas de compliance y hemos trabajado, en mi caso, para grandes empresas en Europa, América, el tercero siempre era el gran olvidado, ¿no? Siempre nos poníamos el focus en los riesgos internos, riesgos de corrupción, de fraude, de ciberseguridad, de fiscalidad internacional, competencia, protección de datos, etcétera. Y no poníamos el focus en la cantidad de terceros con los que nos vinculamos. ¿Y de qué hablamos un poco cuando hablamos de terceros? Pues básicamente de toda la cadena de valor. Si tuviéramos que hablar de terceros, tendríamos que hablar un montón de eses, ¿no? Terceros, ¿no? Porque realmente son los proveedores, los clientes, los business partners, son distribuidores, los comerciales, los agentes, las franquicias, ¿no? Son toda la cadena de valor que representa para la empresa y que en líneas generales también supone un riesgo, ¿no? Por algo, los canales éticos también han abierto proveedores, por algo existe la homologación de proveedores, por algo existe la due diligence de terceras partes, pero no se terminaba de relacionar con temas de compliance, ¿no? Es decir, ¿qué rol juegan los terceros en de riesgos? Y hoy en día los expertos, tanto privados como públicos, sobre programas de compliance consideran que en los procesos de control interno y herramientas utilizadas para conocer a los terceros son claves para la robustez, ¿no? El objetivo es asegurar no solo la experiencia en el área de la contratación, sino también en el compromiso que nuestro tercero tiene con nuestras políticas internas y con la normativa internacional, ¿no?
Y aquí el alcance y la definición de estas acciones debe tener en cuenta muchos factores, ¿sí? Esto es un poco lo que mencionábamos al inicio. Si hablamos de análisis de riesgos de terceras partes, aquí es clave tener en cuenta la proporción de la empresa, ¿sí? No es lo mismo gestión de riesgos de una fundación, de una pyme, de un sector público a una multinacional, ¿sí? Hay que tener en cuenta de la empresa, el tipo de negocio, el nivel de riesgo del país en el que opera, el nivel de autonomía del tercero, el tipo de servicio, la representación ante entidades gubernamentales, el conocimiento del tercero con vinculación previa. Y hay una cosa que me estaba olvidando y que ha generado mucho revuelo en las últimas semanas, algunas participaciones que he tenido, son las empresas familiares. Hoy en día, pymes y empresas familiares son el gran motor en los países, ¿no? Entonces, a estas alturas, resulta conocido por los expertos en conducta de riesgos, que más del 75% de los casos en los que las empresas son sancionadas por incumplimiento, hay terceros involucrados, ¿sí? Y en este punto es fundamental un poco lo que hablábamos, la cadena de valor. ¿Y cuáles son las razones? Pues múltiples. Hay dos destacables, ¿no? Por un lado, la realidad del mundo de los negocios hace que la tercerización de varios aspectos sea insoslayable y que por otra la creencia todavía arraigada de que si el otro no existe, si el otro existe, yo no tengo responsabilidad, ¿no? Es decir, todo lo que haga mi franquicia, todo lo que haga todo lo que haga mi cliente, mi business partner, no, todo lo contrario, ¿no? Hasta, vale la pena mencionar un caso, en 2009 la compañía sueca Ericsson debió pagar alrededor de $1 billón para cerrar una investigación iniciada por la Security Exchange Commission de Estados Unidos y por el Departamento de Justicia por violaciones a la FCPA. Entre otras acciones, utilizaba intermediarios a los que suministraba fondos mediante contratos de consultoría falsos para sobornar a funcionarios públicos en China, en Vietnam, en Indonesia, en Kuwait, etc. Y la misma situación se verificó en Walmart y la obtención de permisos para la apertura de nuevas sucursales en México, en China, en Brasil, en la India, y el caso más renombrado aquí en Latinoamérica es el caso Odebrecht, ¿no? Entonces, este es un poco el panorama que nos encontramos. ¿Qué rol juega en la gestión de riesgos? Tenemos que tenerlos en cuenta, por qué, cuáles son los motivos, y a partir de ahí hay un abanico de temas por tratar. De acuerdo, creo que has ido directamente a la médula del asunto, además poniendo sobre la mesa temas de absoluta actualidad, que creo que sirven muchísimo para sensibilizar realmente el impacto que este puede tener, porque el siguiente tema, cuando uno dice, bueno, ya está bien, estos son los terceros, pero ¿cuáles son esos tipos de riesgos? ¿Y cuál es ese impacto que me va a generar a mí? El impacto es exclusivamente en el ámbito legal y, bueno, pues con eso quizá yo desde la perspectiva de mis abogados, pues con eso me cuido y con eso me protejo. O hay otro tipo de impacto, por ejemplo, cómo impacta todo esto en el reputacional o cómo impacta, por supuesto, en el bottom line del negocio, ¿verdad? En los resultados y posiblemente en la propia sostenibilidad de la empresa. Es decir, cómo estas cosas que están pasando por fuera de las cuatro paredes de mi negocio, porque mi negocio hoy lo es todo, no lo que ocurre al interior de las cuatro paredes, sino todo ese ecosistema, ¿verdad?, que permite que yo pueda desarrollar las actividades para la cual, pues, es el objetivo social. Entonces, está dentro del negocio, pero aparentemente está fuera de mi control. ¿Cómo realmente podemos identificar cuáles son? Y segundo, ¿cuál es el tipo de impacto que me pueden generar abriendo por lo menos este abanico de aquellos impactos de manera en el ámbito legal, en el ámbito reputacional, en el ámbito operativo, en el ámbito eventualmente también de la propia sostenibilidad del negocio? Sí, tal cual. Acá es una gran pregunta a tener en cuenta. Son muchos los motivos por los cuales hoy en día una empresa evalúa sus terceras partes. Nadie lo hace porque sí, ¿sí? En compliance, no sé si alguno puede contradecirme, y la verdad que sería genial que me contradijeran en este tema y en todos, pero en líneas generales nadie hace compliance porque sí. Todos tenemos un motivo para implementar programas, ¿no? Desde los más reales, que pueden ser exigencias de órganos regulados, como bancas, seguros y farma, sujetos obligados a la normativa de lavado de activos, empresas sujetas a procesos de certificación en materias de ISO. Recientemente hablaba con una empresa que estaba obligada a evaluar a sus terceros en virtud de auditorías en materia de gobierno corporativo. Todas las operaciones de money, ¿no? Es decir, todas las operaciones de adquisiciones que se producen en situaciones
económicas como la que puede ser ahora, en la que inversionistas especulan con la compra de determinadas empresas que han perdido su valor. Y hoy en día una due diligence de compra incluye no solamente aspectos societarios, mercantiles, laborales, financieros, operativos, también compliance. Básicamente porque la mayoría de los países de Latinoamérica, incluso Europa, considera la extensión de la responsabilidad de la empresa que adquiere a la empresa adquirida, ¿no? Entonces, estos son uno de los temas también a tener en cuenta. Cuando yo hago una due diligence de compra, quiero saber quién es esa empresa y con quiénes se vincula, ¿no? Por otro lado, en las cadenas de abastecimiento cada vez más complejas y sujetas a ambientes VUCA, ser capaces de analizar nuestras terceras partes de forma rápida y trazable hace disminuir los niveles de riesgo de nuestra organización. Y hay un tema también importante y es la normativa anticorrupción, sobre todo la más severa que todo el mundo conoce, la FCPA, donde en el 91% de los casos que se han producido, en los que ha intervenido el Departamento de Justicia, sea, el 2015, estaban relacionados con terceras partes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante este panorama? Pues debían diligencias, ¿no? Es decir, un proceso de recopilación de información para detectar estas señales de advertencia y acotar los riesgos al momento de contratar con un tercero. Supongo que en algún momento hablaremos de qué es el apetito de riesgo y si está bien que no exista un factor de riesgo cero, ¿no? Pero aquí el modelo descrito intenta cubrir todas las variables sin importar el tipo de negocio, la relación o el país, ¿no? Es decir, la actualización de la información y el análisis de forma periódica permitirá mantener el riesgo bajo control, ya sea mediante la confirmación de la decisión final en la toma de decisiones o mediante procesos más complejos para conocer a nuestro tercero. Y a partir de allí, el abanico que hay en la relación con terceros es muy amplio, ¿no? Proveedores de alto riesgo, proveedores riesgo medio, de bajo riesgo. No quiero hablar de proveedores en concreto, quiero hablar de terceros, porque en este punto, por ejemplo, los grandes olvidados son las franquicias, pero las franquicias representan una marca, ¿sí? Representan un activo muy importante en la organización. Entonces, ¿de qué manera yo controlo a mi empresa, a mi franquicia que está haciendo un buen trabajo? ¿Qué ocurre mañana una de mis franquicias sale en la prensa involucrada en un caso de corrupción? ¿De qué manera yo le exijo? Y aquí está íntimamente ligado en el área contractual, ¿no? Es decir, hoy en día a la hora de involucrarnos con un tercero, es inevitable que esté formalizado a través de un vínculo contractual. Pues, ¿cuáles son las cláusulas que yo exijo en este punto? Para proteger mi reputación, para no verme involucrado en sanciones internacionales o en multas, etcétera. Es decir, ¿qué ocurre si la otra parte se ve involucrada en un proceso de corrupción, un escándalo de fraude o en un supuesto de corrupción con un funcionario público extranjero? No sé qué ocurre en Ecuador en concreto, pero en muchos países existe la figura de la unión transitoria de empresas, ¿sí? Estas 2, 3, 4, 10 empresas que se unen para llevar adelante determinada obra, ¿no? Entonces, imagínense, al final, en algunos países, para formar parte de un proceso licitatorio, tienes que presentar un programa de compliance, ¿no? Pasamos esa brecha, nos evalúan el programa de compliance, nos adjudican la licitación. ¿Cómo garantizamos la continuidad de ese proceso? ¿Sí? ¿De qué manera, si el proceso se cae porque una de las partes se ve involucrada en un caso de corrupción o de fraude o lo que fuera, yo tengo que exigir la responsabilidad de esa parte por la interrupción del contrato, ¿no? Entonces, son muchos los temas a tener en cuenta. Hay algunos en particular más complejos, por ejemplo, proveedores en materia de ciberseguridad o protección de datos, a los cuales tenemos que exigir más, pero en las empresas de alimentación, todos los proveedores de alimentos perecederos, ni hablar, ¿no? Las exigencias que establecemos, y ahí vienen las ISOs en materia de calidad, en materia de medio ambiente, ¿no? Bueno, Sí, son muchos los temas a tener en cuenta, sin duda. y directamente vinculados al tema de la reputación, ¿no? Sin duda. Y aunque esto parezca una verdad de perogrullo, pero también porque hay que desmitificar ciertas cosas, tú al abordar el tema de riesgos, sin duda haces referencia a la necesidad de un sistema de compliance o a esas obligaciones de compliance. ¿Eso qué quiere decir, Jimena? Que necesariamente, ¿verdad?, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando exclusivamente de compliance. Es solo del área de compliance la responsabilidad de el levantamiento y la gestión de los riesgos. Solo es necesario, solo es pertinente o solo es posible tener una adecuada gestión de riesgos a partir de tener ya implementado un sistema de compliance. Es decir, un poco qué va primero, porque qué es lo que nos puede pasar o qué es con lo que nos podemos topar en el camino. Empresas que aún no tienen
maduro su sistema de cumplimiento. No tienen estructurado todas sus políticas, no tienen estructurados los canales, los comités, las herramientas, pero obviamente los riesgos están a la vista. Entonces, ¿por dónde empiezan? ¿Tengo que esperar a montarme todo la estructura de un sistema de cumplimiento, o puedo empezar a hacer una gestión de riesgo, o la gestión de riesgo se hace, digamos, paralela, aislada, independiente? Porque además hay riesgos que, si bien todo puede significar compliance, todo puede significar el debido comportamiento corporativo, hay temas que pudieran ir única o mucho más dirigidos a el área de supply o al área tributaria o contable. Desde esa perspectiva, tratar de identificar determinados riesgos. Posiblemente la organización en su conjunto no ha logrado, como digo yo, ese nivel de madurez que quisiéramos en materia de cumplimiento, pero eso no implica que no pueda empezar o pueda tener ya al menos una estructura de gestión de riesgos, y particularmente de riesgos de terceros, que le permita ir administrando mejor estas situaciones a las que hace referencia. Bueno, esto es una muy buena pregunta, porque en realidad hay empresas que no tienen área de compliance, ¿no? Que incluso la han externalizado. Entonces, no me gusta hablar de riesgos de compliance, me gusta hablar de riesgos, ¿no? Y a partir de ahí tener en cuenta la realidad de cada una de las empresas. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay empresas, como digo, que tienen área de compliance y empresas que no. Y las que tienen, ¿qué rol juega el área de compliance? ¿Qué rol juega el área de auditoría? ¿Qué rol juega el área de finanzas, de operaciones, de compras, de riesgos? ¿Cuántas empresas tienen área de riesgos, ¿no? Entonces, en este punto, básicamente, lo que sí hay que dejar en claro es que, independientemente de cuál sea el área que lleve adelante esa investigación, o esa due diligence, o esa valoración de los riesgos, o ese análisis de los riesgos de los terceros, sí que hay que ser conscientes de que los terceros forman parte de más de un área, ¿no? Y hay que tener presente esa trazabilidad de ese tercero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tercero pasa por un proceso de contratación por parte del área de compras, luego pasa por un área de operaciones, no sé si existe un proceso de homologación de proveedores o no, luego pasa por un área de jurídico o legales que formaliza el contrato, luego por un área de finanzas que procede al pago. Y la pregunta del millón es, y un poco a ver si es lo que querías preguntarme, es ¿qué rol juega compliance en este punto, ¿no? Entonces, creo que dependerá en gran parte de la organización, ¿no? De la estructura que tenga, pero aún así yo he trabajado con varias empresas en las que incluso compliance, existiendo en la organización, no formaba parte del proceso de análisis de terceros, ¿no? Entonces, era como que, y esto pasa en muchas organizaciones, compliance es riesgos internos, ok, pero si nosotros como área de compliance también nos gestionamos los riesgos reputacionales de la organización, ¿no creen que tenemos un riesgo altísimo en no gestionar los riesgos de terceras partes de la empresa? ¿No? Entonces, ahí está el punto, ¿no? ¿Quién debe estar a cargo? ¿Quién debe ser el responsable? ¿Y quién lleva adelante la trazabilidad de ese riesgo? ¿Y hasta qué punto compliance se involucra? Compliance y auditoría, ¿no? Al final, esto está íntimamente ligado con ese proceso, ¿no? Claro, perdóname que te interrumpa ahí, Jimena, pero bajo esa concepción que tenemos desde el área de compliance, de hablar de la triple línea de defensa, ¿verdad? En la cual entendemos que el compliance normalmente en esa estructura se encuentra en la segunda línea de defensa, ¿verdad? De la organización. Pudiéramos asumir que riesgos y la gestión de riesgos, sea en el marco de un modelo de compliance, o sea, como una práctica o un área específica del negocio, debiera estar también en la segunda línea de defensa, o debiera de alguna manera pasar desde la primera línea de defensa, que son en muchas ocasiones quienes actúan a nombre de la compañía y los que toman ciertas decisiones directas que impactan al negocio. Es decir, el que contrata, el que recibe ya sea los bienes o los servicios, o el que recibe los pagos, el que da los pagos, ¿verdad? O el que hace, el que tiene el contacto directo con el tercero, finalmente es el que está en la primera línea de defensa. Entonces, esta gestión de riesgos y este análisis debiera de empezar desde ahí, y eventualmente desde el área de compliance servir como una especie de, digamos, de estructurador, de coordinador, de líder, pero la labor debiera hacerse desde la primera línea de defensa. En este punto las empresas creo que van
digamos, organizándose sobre la base del cumplimiento de objetivos comerciales y exigencias que van presentándose en el camino, ¿no? Yo siempre digo que no es nuestro trabajo obstaculizar el normal funcionamiento de la empresa, ¿no? Todo lo contrario, es lograr el crecimiento sostenible a largo plazo. Entonces, creo que tenemos que, quienes dedicamos al tema de compliance, hacemos un trabajo de evangelización muy fuerte, ¿no? Para convencer a la empresa continuamente de la importancia de la gestión de riesgos. Ahora, ¿por qué menciono esto? Pues básicamente porque, insisto, una vez más, dependerá de la estructura de la empresa. Lo ideal es que exista un área o un comité de contratación, mejor dicho, en el que participen todas las áreas que tienen contacto con ese tercero, desde compras, riesgos. Estoy planteando un caso concreto que me encontré. Compras, riesgos, legales, finanzas y compliance, ¿sí? Y además está el director general de la compañía, y ahí está la primera línea de defensa, ¿sí? Entonces, en este punto sí, pero no es el común de todos los casos. Esta sería la situación ideal, y la verdad que cuando yo me lo encontré, aplaudí y dije, chapó, ¿no? Al final, todo el mundo sabe cómo se contrata, todo el mundo, todas las áreas que conocen a ese tercero participan en ese proceso de homologación del tercero y tienen en cuenta las ofertas que se presentan, las homologaciones que aprueban de un tercero del otro y finalmente a quién se le adjudica el contrato, ¿sí? Entonces, este comité lo que hace es evaluar ese tercero, llevar adelante el seguimiento y finalmente tomar una decisión. Y esto es un poco lo que tú mencionas, ¿no? Es decir, que la primera línea de defensa, quien tiene el poder de decisión, participe en este proceso. Y esto es lo ideal. ¿Qué ocurre? Que en algunos casos, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas, por la estructura, o empresas familiares, lo mismo, pues lo delegan, ¿no? En determinadas áreas, como por ejemplo finanzas, legales, etcétera, y es allí donde se produce el mayor focus de riesgo. Básicamente, ¿por qué? Porque le estamos dando demasiados poderes a un área, ¿no? Yo me encontré hace algunos años atrás con un área de compras que quienes formaban parte del área, que eran 5 o 6, crearon la empresa proveedora y se adjudicaban todos los contratos. ¿Qué ocurre? No había un comité de contrataciones que hiciera el seguimiento de las contrataciones. Básicamente se guiaban por relaciones de confianza, por el transcurso de los años, porque ya llevan 25 y hasta 30 años en la empresa, y nunca vas a pensar que las 5 personas que llevan 30 años en la compañía puedan llegar a crear una empresa que se adjudique los contratos, ¿no? Entonces, este es un poco el kit de la cuestión. ¿Hasta qué punto lo controlo? ¿No? Sí, perdóname, eso nos lleva en ese último comentario a ese, digo, dilema o discusión permanente en materia de compliance, de no solo preocuparse de las políticas, ¿verdad?, de esa norma escrita, sino también de la estructura y de los procesos, porque en ciertas ocasiones hay compañías que pueden tener políticas muy claras, pero la estructura organizacional y los procesos pueden atentar de alguna manera contra este interés y con estas propias políticas, porque como en el caso que tú mencionas, depositan un nivel de responsabilidad, de autoridad, de independencia a cierta área que al final del día nadie la controla y puede caer en esta especie de dualidad de ser no solo el que ejecuta, sino el mismo el que se controla a sí mismo, y ese es un problema. Yo creo que en tu explicación, además, Jimena, está a la vista, y creo que es fundamental entender que el tema de los riesgos tiene que estar perfectamente alineado con la estrategia del negocio. Y yo diría, no solo alineado, sino impregnada de la estrategia del negocio. Es decir, cómo el negocio, a la hora de llevar adelante sus planes, y valga la redundancia, la estrategia dentro del marco de su core business, tiene un criterio de riesgo que acompaña no solo la toma de decisiones, sino luego la implementación de esas decisiones. Y por tanto, riesgos, y como tú bien has dicho, no solo y exclusivamente desde el área de compliance, está de manera transversal en la gestión del negocio. Terminada esta primera parte, Jimena, que seguro pudiéramos hablar mucho más de manera un poco conceptual de qué son estos riesgos, quiénes son esos terceros y cómo nos puede impactar. Seguramente muchos de los que nos acompañan hoy y de la gente que está interesado por esta materia dirá, ya, ok, ¿y ahora cómo lo hago? Peor todavía cuando se trata de empresas o que tienen un volumen muy importante de terceros, ¿verdad? No solo, insisto, no solo proveedores, sino aliados comerciales, franquicias, inversionistas, una serie de terceros que puede ser
muy, muy larga. Entonces, ¿cómo lo hago? Y en otros casos, porque quizá la estructura de la organización, pues, hace muy difícil hasta la propia identificación de esos terceros. Peor aún, la identificación de los riesgos de terceros. ¿Cómo arrancar ese proceso de una manera eficiente y ordenada? En primer lugar, y para ser realista, no todo tercero requiere una due diligence de evaluación, ¿no? No todo tercero supone un riesgo. Por empezar, imagínense el proveedor de café o tornillos o lo que fuere, pues la verdad que imagínense cuando le digamos completamente este cuestionario de homologación de proveedores, nos va a mirar así, pues ese es un punto a tener en cuenta, ¿no? Es decir, ser bastante, tener mucho sentido común en este punto, y partir de elementos claves, ¿no? Es decir, ¿cuál es la necesidad de la contratación? ¿Cuál ha sido el tipo de tercero? Podemos establecer categorías por asesor, por agente comercial, agente aduanal, pues asesores, consultores, etcétera, ¿no? Otra de las categorías es el país donde se encuentra. Esto es clave, ¿no? En qué país se encuentra, determinar un poco el nivel de riesgo de acuerdo al país, que es así. Tipo de productos que se ofrece o tipo de servicio, y fundamentalmente el monto del contrato. ¿Sí? Esto es fundamental, ¿no? A partir de ahí, establecer categorías y establecer evaluaciones en función de estos puntos es lo más práctico que se pueda llegar a indicar, ¿no? Elaborar un checklist que nos permita conocer ese tercero, ¿no? Elaborar una serie de cuestionarios en los cuales nos involucremos en la organización. Y es un poco los cuestionarios que nosotros elaboramos para la gestión de riesgos propios, ¿no? Pero hacer cuestionarios reales, concretos, nada de más de 100 preguntas que le lleven 2 meses a la persona a contestarle, que, oye, que no entiendo esta pregunta, y que mail aquí, que mail va, no, etc. La idea es que puntos concretos en los que podamos conocer dónde opera, si se encuentra con certificaciones, si se ha involucrado en algún caso de corrupción, quiénes son sus miembros de la administración, si se ha visto sometido a algún aumento de capital, en qué países opera, cuáles son sus líneas de negocio, una serie de cuestionarios para conocer la organización. ¿Nos vamos a guiar por eso? Sí, pero solo por eso, no, ¿no? A partir de ahí existen muchas herramientas de scoring que nos permiten tener información adicional o contrastar un poco lo que nos ha manifestado este tercero, ¿sí? Que no debemos guiarnos por eso también. Es decir, puede ser, pero es un control un poco a medias, ¿no? Porque guiarnos solo por eso y no poder validarlo, también hay que tener en cuenta que en estos cuestionarios, que había olvidado comentar esto, en estos cuestionarios que nos completan tienen que adjuntar documentos, ¿sí? Esto es fundamental. A documentos societarios, documentos de compliance o legales, etcétera, que avalen un poco lo que manifiestan en los cuestionarios. A partir de allí vamos a tener una idea un poco de la información que tenemos de ese tercero. Sin perjuicio, y en este punto es súper importante, la opinión personal del compliance officer. Este punto es clave. Toda evaluación de un tercero, todo mapa de riesgos, todo mapa de calor, requiere necesariamente un análisis subjetivo del compliance officer. ¿Por qué? Porque es quien está en primera línea de batalla, quien le ha llegado alguna información de esto, por eso puso determinada pregunta, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tiene que justificarlo y fundamentarlo y defenderlo, ¿no? Entonces, a partir de allí, creo que el abanico es muy, muy amplio. Creo que hay que ser bastante conciso en algunos puntos, no obstaculizar demasiado la evaluación, si nos quedan dudas, ampliarla, ¿sí? Pero en este punto las herramientas de scoring son claves, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Fíjate que sobre ese tema en particular, la inquietud que eventualmente surge cuando decimos, bueno, hay que hacer todo este cuestionario y hay que averiguar un poco más de la pura formalidad de la empresa, que aquí está constituida, aquí está su dirección, quiénes son sus accionistas, si fuera el caso, aquí está su reporte, su información tributaria, y quiero ir más allá. Por un lado hay dos cosas, me parece a mí, y lo pongo un poco a tu consideración. Por un lado, ¿hasta dónde realmente debo de llegar? ¿Verdad? ¿Hasta dónde primero debo y hasta dónde puedo sin convertirme tampoco o sin pretender ser invasivo en aquella información o actividad nuevamente, de un tercero, no soy yo mismo? Es decir, ¿hasta dónde debo de llegar? Además, para de alguna manera poder satisfacer esa obligación de debida diligencia. Cuando mañana, y esto lo conoces tú muy bien, eventualmente
las compañías, especialmente en aquellas jurisdicciones donde se ha establecido la responsabilidad penal de la persona jurídica esté como parte de un proceso de investigación penal por unas actividades cometidas por un tercero que involucran a la compañía, ¿cuánto la compañía va a poder acreditar su debida diligencia? ¿Hasta dónde debió haber llegado? Porque también pudiera ser en alguna ocasión infinito, ¿verdad? Y el cuestionario y la investigación, entendemos, nunca puede ser ad infinitum, sino tiene que haber, o tenemos que poder delimitar un marco, primero, para tener la absoluta certeza de que tenemos la información adecuada, pero segundo, para poder demostrar mañana, en caso de que ese riesgo se concrete, poder demostrar que se ha hecho todo lo que la compañía podía haber hecho para averiguar de un tercero, porque ya el resto, pues ya no estaba dentro del marco de alcance de la compañía, pues porque no le corresponde, porque no es autoridad. Entonces, por supuesto, no siendo autoridad, no puede pedir aquella información que no le está atribuida o no tiene el derecho a pedirla, porque no es dueño de ese tercero y por tanto pues tiene que respetar también la autonomía de ese tercero y también entender, y yo mientras tú hablabas de esto, decía, no suele ser bastante común o suele ocurrir en muchas ocasiones desde la perspectiva de los terceros, especialmente proveedores, que encuentran en su relacionamiento con empresas muy grandes o multinacionales una traba en todo este proceso, por ejemplo, de calificación de proveedores. Dicen, uy, ahora tengo que entrar a calificarme como proveedor y no solo el tiempo que me va a tomar, sino los recursos que voy a tener que invertir para finalmente poder estar calificado como proveedor y luego poder empezar a brindar el servicio. Ahora resulta que además de los requisitos tradicionales relacionados con la capacidad económica, requisitos meramente formales, voy a entrar también en un proceso de cumplimiento. Entonces, también desde la perspectiva del tercero, tener algún marco de referencia de hasta dónde eventualmente, pues tengo yo también que revelar información a quien me la está pidiendo para poder mantener relaciones comerciales de manera habitual. Entonces, un poco para situar ahí la pregunta o la inquietud es, nuevamente, ¿hasta dónde le corresponde dentro de un marco razonable de debida diligencia a la compañía solicitar y luego investigar y auscultar por su propia cuenta? Porque es ahí donde entra, por ejemplo, el rol del oficial de cumplimiento, que no se puede quedar nada más decir, ok, yo pedí y aquí está la información. Bueno, pero entendemos que quienes estamos trabajando en esta área tenemos un conocimiento, unas aptitudes para poder ir un poco más allá de lo evidente, poner sobre la mesa esas subjetividades de las cuales tú comentabas y por tanto tratar de buscar también información o cruzar con información pública o con información propia que pueda venir de otras fuentes que no necesariamente sean directamente del proveedor. Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Ahí has tocado dos temas interesantes. El tema del alcance es clave. Yo creo que está íntimamente ligado al objeto del contrato, ¿sí? Sin perjuicio de tratar algunos otros temas con el fin de garantizar que hemos ido un poquito más allá y que hemos tomado todas las medidas para conocer a nuestro tercero. ¿A qué voy con esto? Pues si es un contrato vinculado a una licitación con el sector público, pues poner el focus básicamente en tema de corrupción, ¿no? En los mecanismos de control que la empresa tenga implementados en relación a este tema, escándalos anteriores, etc. Sin perjuicio de eso, también es importante profundizar en temas de fraude, de protección de datos, de ciberseguridad, de blanqueo de capitales, etc. Si por el contrario es nuestro cliente, nuestro proveedor, está vinculado por un tema de blanqueo de capitales directamente, por ser PEP, o por lo que fuere, o porque nosotros somos sujetos obligados de blanqueo, pues profundizar en esos temas, ¿no? Es un tema muy importante porque esto pasa en materia de compliance muy a menudo, ¿no? Incluso en gestión de riesgos propios, ¿no? Y esta es una de las grandes diferencias que hay entre Europa y Latinoamérica. Latinoamérica centra su programa de compliance siempre en temas de corrupción y blanqueo de capitales, y Europa va mucho más allá, ¿no? Va en temas de ciberseguridad, protección de datos, en temas antitrust, en temas de reputación, y últimamente en temas de acoso, ¿no? Porque si bien hay algunos riesgos que no afectan directamente a la persona jurídica, de acuerdo al número clausus de delitos, aún así el daño reputacional es muy, muy alto, ¿no? Entonces,
este es uno de los temas a delimitar y a tener en cuenta, es para mí personalmente en cuanto al objeto del contrato, sin perjuicio de herramientas de scoring, como digo, que manifiestan temas que desconocíamos y que por ahí el tercero no va a indicar. Ahora, has mencionado algo que había olvidado y que es muy importante, y hoy en día, digamos, perdón, voy a reformularlo, desde hace muchos años siempre compliance estuvo a cargo de los sectores más regulados, bancas, seguros y farma, y hoy en día pequeñas y medianas empresas, fundaciones, asociaciones. ¿Y por qué? Básicamente porque son las primeras, las más gordas, como se le dice, las más grandes, las que están exigiendo a sus proveedores, llámese pymes, pequeñas micropymes, etcétera, conocer quiénes son, ¿no? Entonces, en este punto, el sector privado, yo siempre insisto, ha avanzado mucho más que el sector público en materia de compliance, ¿no? Hoy en día, básicamente tener un programa de compliance es una ventaja competitiva, y lo veo en empresas de Uruguay, en empresas de Bolivia, en empresas de Centroamérica, en donde no hay una normativa fuerte en materia de compliance, y aún así las empresas lo implementan. ¿Por qué? Porque se los exigen sus proveedores, porque se los exigen sus clientes, se los exige el mercado, porque se los exigen los inversores, los business partners, incluso accionistas minoritarios. Entonces, este punto también es importante tenerlo en cuenta. Apartando un poquito del alcance, me quedé pensando también en esto, ¿no? No, y sobre lo que dices ahorita, Jimena, justo la semana pasada, y tú estás seguro enterada, se emitió una resolución de la Unión Europea relacionada a prácticamente, no digamos la obligación, pero la entendemos así, o se entiende así, porque luego va a tener que ser traspasada por cada uno de los países miembros, de implementar sistemas de compliance, especialmente de compliance penal, en aquellas instituciones públicas y los privados que vayan a recibir fondos de la Unión Europea para temas relacionados con la reactivación post-COVID, lo cual ya comienza un poco a marcarnos la cancha, ¿verdad? A anunciarnos por dónde viene la tendencia, ¿verdad? Por dónde viene un poco la corriente en materia de compliance. Ya no solamente hacer un nice to have, ¿verdad? Hacer algo novedoso, sino ya casi a convertirse en algunos aspectos hasta una especie de requisito para cierto tipo de relaciones, más allá, como tú has mencionado, por supuesto, de aquellos que lo hacen como una herramienta propia de mitigación y de gestión de sus propios riesgos, especialmente, por ejemplo, también en el caso de los riesgos penales, del compliance penal o de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Hemos comentado anteriormente contigo también la implementación en el Ecuador de los sistemas de integridad o cumplimiento como una forma de mitigar o de atenuar una posible responsabilidad derivada del cometimiento de delitos que acarreen la responsabilidad penal de la persona jurídica. Así que creo que eso es supremamente relevante. Pero quiero ahora en este último tramo, Jimena, ir un poco a la operatividad, porque claro, uno de los temas que también surge está muy bien, he hecho la identificación de mis terceros, empiezo el proceso de evaluación y de conocimiento y de identificación de los riesgos y, oh sorpresa, me topo con un red flag de un proveedor, ¿verdad? Un red flag que puede ser más o menos rojo, pero rojo al final, ¿verdad? Y eso dependerá de cómo, y tú hablabas al principio del apetito de riesgo, y de cuál sea también el apetito de riesgo de la organización. Ese red flag será más o menos rojo, pero ¿eso qué implica? Implica que entonces tengo que dejar de mantener relaciones comerciales con este tercero por el hecho de que surgió un red flag, o es que a lo que me llama una gestión adecuada de riesgos de terceros es a que analice qué medidas puedo implementar para administrar ese riesgo en la medida en que me sea necesario mantener relaciones con ese proveedor, o en qué caso definitivamente un red flag tiene o conlleva a tomar una decisión que además debe de estar debidamente justificada por parte de la compañía para que en el futuro además no le genere responsabilidades para con ese tercero que sienta eventualmente que le ha sido, por ejemplo, terminada una relación comercial
sin causa justificada? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay que partir de la base que el factor de riesgo cero no existe, ¿no? Esto es clave. Que el solo hecho de salir a la calle es un factor de riesgo. Que hacer negocios es asumir riesgos. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese punto, todos los que estamos aquí formamos parte de una compañía. Y viene una empresa de Arabia Saudí, pues de Honduras o de, qué sé yo, Noruega. Y nos propone un contrato, ¿no? Pues nos propone un contrato de 400 millones de dólares. ¿Qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es investigarla, ¿no? Investigar quiénes son, quiénes constituyen la empresa, quiénes forman parte. Lo digo porque, por ejemplo, me pasó hace unos años atrás, una empresa que estaba buscando un proveedor para transporte muy importante de mercancías, y surgió una empresa de España muy importante, y al investigar a los directivos salió que el CEO de la empresa había sido imputado por narcotráfico y ahí estaba preso hacía 20 años, ¿no? Entonces, la pregunta del millón fue, ¿vamos a contratar aún así con esta empresa? ¿No? Bueno, vamos a una cosa, investiguémosla un poquito más, veamos cómo ha avanzado en materia de compliance, o cómo ha evolucionado en materia de reputación luego de estos hechos. Hagamos una due diligence para conocerla, y a partir de ahí planteémonos la toma de decisiones. Básicamente, ¿por qué? Porque el riesgo existe. Lo que pasa es que el riesgo se comparte, se atenúa, se elimina o se asume, ¿sí? Y en esa asunción, lo más importante es que sea una asunción de un riesgo sobre la base de una toma de decisiones real con una información consciente de la empresa, ¿sí? Y esto está íntimamente ligado a lo que mencionaba al principio, el tema de las cláusulas contractuales. Si nosotros advertimos que esta empresa, cuyo directivo está imputado y además preso por un caso de narcotráfico, o la empresa de Arabia Saudí pues se ha visto involucrada en un caso de fraude, etcétera, etcétera, pues nos interesa celebrar un contrato de 400 millones de dólares porque la verdad que estamos en la ruina, o porque nos vendría genial, o porque supondría una apertura nueva de negocio, lo que fuere, establezcamos cláusulas contractuales que nos protejan, ¿sí? Y este es el rol o el gran trabajo que compliance, cualquiera sea el perfil que tenga el área de compliance, hace con legales, ¿no? ¿Quién iba a comprender cuántos contratos se han perdido a raíz de una pandemia? ¿No? ¿Cuántos contratos se han perdido a través de una pandemia? ¿Alguna vez alguno contempló, algún equipo de fútbol? Mirá que he participado en varios compliance officers de entidades deportivas, pero alguno contempló... Yo pensé que ibas a decir, y mira que he jugado en algunos equipos de fútbol, entonces ya ahí sí íbamos a entrar en otra materia. Pues mira, no he jugado, pero ¿cuántos equipos de fútbol, perdón, cuántos clubes de fútbol contemplaron la pérdida de patrocinios, ¿sí?, por que no jugaran determinados partidos o determinados jugadores debido a la pandemia, ¿no? O que se fuera determinado jugador, etcétera, ¿no? Entonces, todo supone un riesgo, y la clave es tener esta proyección o esta visión de qué manera nos perjudicaría que se produzcan determinadas circunstancias. El riesgo se asume, y está bien que exista. El objetivo de nuestra empresa debe ser qué medidas hemos tomado para evitar que nos afecte de sobremanera o que nos repercuta reputacionalmente, ¿no? Pero nadie dice que la empresa no celebre un contrato de 400 millones de dólares, ¿no? De acuerdo. Fíjate que ahora que hablas del tema reputacional en el mundo de la reputación, y que es un mundo que está íntimamente ligado con el área de riesgos y con el área de compliance, y además teniendo constancia del valor que tiene hoy la reputación en los negocios, ¿verdad? Como un valor intangible, pero de suma importancia y de suma relevancia para la sostenibilidad, para el crecimiento, para el desarrollo y para el valor propio de la compañía. Se hablaba mucho de la economía de la reputación, porque al final hoy lo que está manteniendo el movimiento económico es la reputación de las empresas, y luego se evolucionaba mucho en esa discusión a decir, si la reputación es la percepción que tienen de nosotros terceros, y esa percepción influye directamente en el comportamiento que esos terceros tienen hacia nosotros, de lo que estamos hablando es de la economía de los stakeholders, o sea, son los stakeholders los que nos marcan la cancha. Y aquí visto, por tanto, desde el mismo
desde el mismo ámbito de la economía de los stakeholders, o decimos, no solo su comportamiento va a influir en el desarrollo económico de la empresa de manera positiva, porque compran, porque invierten, porque visitan, porque recomiendan, sino también desde una perspectiva de riesgo, porque su actuación puede generar un impacto negativo. Es decir, ese concepto de la economía de los stakeholders, venido desde el mundo de la reputación, a partir de la buena percepción y de las acciones positivas que pueden tener en relación con un tercero, también tiene esa doble vía de que también puede ser al contrario desde la perspectiva de generar riesgos a partir de estos stakeholders que atenten contra el valor y contra la sostenibilidad del negocio. Cuando hablábamos al principio, Jimena, y decíamos, bueno, la identificación de los stakeholders, y hablábamos de la cantidad que pueden ser, y obviamente dejábamos por fuera a ciertos que podían ser considerados quizá no tan relevantes desde el ámbito del negocio de una compañía, pero también se me venía a la mente, y esto entonces, ¿cómo se estructura al interior de la compañía? ¿Cuánto le cuesta a la compañía implementar un buen sistema? ¿Cómo se asegura de hacer un adecuado monitoreo? ¿Basta con que el compliance officer esté ahí con unos cuestionarios, metiendo la información posiblemente en Excel, llamando a los proveedores, visitando en las páginas públicas de internet o de la web información que haga referencia? ¿Pudiera esto pues convertirse un poco en una esquizofrenia de búsqueda y de investigación si es que no se tiene un proceso sistematizado, ordenado, que facilite a la compañía la adecuada administración y que obviamente disminuya también las posibilidades del propio error humano, ¿verdad? Al momento de llevar de manera un poco manual este proceso? ¿Cómo hacerlo? O cuáles son las fórmulas, las herramientas que hoy se están desarrollando para facilitarle el trabajo a las compañías en este proceso, ya sea que lo hagan internamente o ya sea que lo hagan de manera externalizada a través de un tercero especializado? Bueno, en este punto, yo soy muy fan de la tecnología aplicada a los procesos de compliance, ¿no? Básicamente por un tema de practicidad, y es que al trabajar siempre con grandes empresas y en temas de riesgos y de riesgos muy complejos, la pregunta del millón siempre fue, Jimena, ¿y ahora cómo haces para monitorear todo esto dentro de 2 años, ¿no? Esta era un poco mi preocupación y todavía no terminaba la evaluación de riesgos, ¿no? Ni siquiera son 2 años, ¿no? Porque estamos viviendo en entornos tan cambiantes que hoy en día las empresas cada 6 meses, en la apertura de nueva línea de negocios o expansiones geográficas o ante una pandemia, los controles se anticipan, ¿no? Y en este punto es importante no esperar a 2 años para establecer un monitoreo. Yo creo que en este punto es clave el tema de la tecnología aplicada a los procesos de compliance. Creo que es inevitable, básicamente porque es la tecnología que nosotros aplicamos en nuestra vida, en el día a día, ¿no? Nadie anda todavía llamando por teléfono fijo, ¿no? O con estas computadoras que parecían ladrillos, incluso yo que era súper reacia al tema de los libros electrónicos y tal, y ahora la verdad es que cuando uno se mueve y permite llevar varios libros en tan solo 100 gramos, ¿no? Entonces, a un compliance officer cuya empresa opera en 5, 10, 15 o 20 países, que tiene diferentes líneas de negocio, que tiene a cargo un equipo ya sea de 5, de 10 o de 20 personas, es fundamental optimizar ese proceso, ¿no? Y en la optimización de ese proceso es clave varios temas, ¿no? Primero, la customización, que nosotros podamos elaborar cuestionarios que sean customizables a cada uno de los terceros con los que nos vinculamos. En otro punto, las alertas, que nos pueda generar, oye, tienes que hacer esta evaluación, o han transcurrido tal plazo, o terminó de contestar este tercero la evaluación. Ese punto es fundamental. Tener una herramienta de scoring, lo vuelvo a repetir, es súper importante, es una medida de control adicional que hoy en día las empresas están implementando como refuerzo a las due diligence que hacen, ¿no? Entonces, a partir de allí creo que el otro día lo mencionabas, ¿no? Que sea Excel no significa que sea excelencia, ¿no? Y nos ayuda, la verdad, nadie aquí tiene nada contra Bill Gates, y la verdad es que el paquete Office es lo mejor que nos pasó a varios, ¿no? Sobre todo a quienes escribían en la máquina,
pero no por eso significa que tengamos que seguir trabajando en Excel, en los que cada día nos vamos a dormir y le rezamos a hacer expedito que no le pase nada a ese Excel, ¿no? Porque está la vida misma en ese Excel, ¿no? Entonces, a partir de ahí son muchos temas, ¿no? Los que se ha avanzado. El tema de la trazabilidad también de los usuarios, qué es lo que hace cada usuario, que valga como prueba en un juicio, el sellado de tiempo, las firmas digitales de todo lo que se hace. Hoy en día los temas de los mails están expuestos a una infinidad de riesgos, ¿no? El tema del teletrabajo y la virtualidad ha hecho que tengamos que tener que reforzar las medidas en eso, en la información que trasladamos, que tengamos que imponer códigos o encriptar la documentación que nos enviamos con determinadas personas. Entonces, a partir de allí es fundamental. Hoy en día, insisto, y en esto lo preguntamos, ¿por qué existe un SAP o un Oracle o Navision, etcétera, para procesos de compras o de finanzas, y aún el área de compliance sigue siendo tan reacia en incorporar tecnología, ¿no? ¿Por qué no implementamos un canal ético que sea un correo electrónico que lo recibamos? Y hoy en día hay unos canales éticos fantásticos que nos permiten incluso clasificar las denuncias y establecer todo el proceso de investigación interno, ¿no? Lo mismo que las plataformas de formación. Hoy en día, imagínense, ¿cómo hacemos para controlar la formación a todos los empleados y a los proveedores con presencialidad? Sería absolutamente imposible, ¿no? Entonces, este es el objetivo, ¿no? Optimizar recursos, agilizar procesos y básicamente que las personas del equipo se dediquen a tareas menos burocráticas y más especializadas, ¿no? Más de valor agregado. Más de valor agregado. Al final es muy raro que encontrarse practicantes o personas que no sean expertas en un área de compliance o en un área jurídica, ¿no? Creo que en este punto lo más importante es que tengan un valor, que tengan que en su día a día no lleven trabajo muy automatizado y que esto se destina a una herramienta tecnológica que se destine a ello, ¿no? Y como compliance officer, pues todas las garantías, ¿no? Insisto, alertas en cuanto a plazos, trazabilidad de cada uno, lo que hace cada uno de los usuarios, trazabilidad de lo que hace cada uno de los terceros, que poder valer en juicio un cuestionario o una evaluación de acuerdo a lo manifestado. Son temas que se van sumando, que dan garantía y que el día de mañana nos pueden ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Yo coincido plenamente contigo. Creo que es la manera, además de darle aún mucho más transparencia a ese proceso, ¿verdad? Sí. Quitar un poco, pues, también ciertas discrecionalidades, pero también tengo que resaltar en eso que tampoco se trata única y exclusivamente de la tecnología o del software. Creo que es ahí donde, y tú creo que hacías referencia a eso, el compliance officer o el consultor o el experto en materia de compliance tiene que valerse de esta herramienta. Es una herramienta para el área de compliance. No es el compliance por sí solo la herramienta, es como su término, como su nombre lo indica, algo que le da facilidad y le ayuda al experto o al área a que haga mejor su trabajo, a que tenga mejor información, que esté más sistematizada, que la pueda hacer de manera más rápida, que esté más segura en el plazo, que nos dé esa trazabilidad que tú mencionabas, ya sea para poder tener información histórica en la toma de decisiones o también mañana para ser probada o presentada en juicio. Entonces creo que sin duda hoy sería impensable no considerar el uso de la tecnología para esos diversos ámbitos que tú has hablado en materia de cumplimiento, como es la formación, la gestión de riesgo, pero lo cual no excluye la necesidad de tener, ya sea interna o externamente, el experto o el oficial de cumplimiento que sea realmente el que le dé a esto un sentido estratégico y por tanto tenga los criterios suficientes para acompañar a la compañía en la toma de decisiones. Tenemos una pregunta, Jimena, que nos hacen en el chat y que hace relación con algo que tú mencionaste sobre las cláusulas contractuales en la relación con las franquicias. Y obviamente, pues seguro que quieren que tú la respondas, pero me anticipo un poco a decir, en la línea de lo que ya comentabas tú, que depende mucho de cuáles sean los riesgos que nos hayan surgido o los riesgos que puedan derivarse de cada una de esas relaciones. Depende del tipo de franquicia, del tamaño, de la actividad en la que se desarrolle la franquicia.
¿cuál es el red flag que surgió? Tú hacías mención a un caso de una compañía en la cual su representante legal o su accionista principal había sido acusado de lavado de activos y estaba eventualmente de narcotráfico, perdón, y estaba eventualmente cumpliendo una pena. Eso probablemente nos llevaría a incorporar, tomando la pregunta de la persona que nos acompaña, de poner entonces en la cláusula posiblemente cosas mucho más relacionadas a ese ámbito de acción, que distinto fuera que los riesgos que nos surgen, los red flags que se levantan en el proceso de análisis e identificación de riesgos fueran de otra naturaleza. Creo que lo que sí debiera ser de plano, y en la línea de lo que ya comentábamos ambos, y yo hacía referencia al tema de la Unión Europea, de por lo menos ya comenzar a incorporar de manera general las recomendaciones y eventualmente los requerimientos de que nuestros terceros comiencen a implementar sistemas de cumplimiento y que puedan llevar también ellos una adecuada gestión de riesgos, porque ahí hablamos simplemente para hacerlo gráfico, el tercero del tercero. Entonces, lo ideal es que toda la cadena de valor del negocio pueda ir haciendo su trabajo, porque pues como sabemos hoy y las cadenas de valor pueden ser tan amplias, pues posiblemente ya no dependa ni siquiera del tercero, sino del tercero del tercero. Entonces sí sería bueno que en esas relaciones contractuales y eventualmente liderada por la empresa grande o por la empresa primaria pueda ayudar, acompañar y eventualmente a veces hasta dotar de ciertas herramientas en un proceso de mayor integración con sus proveedores, también en esta materia, como ya lo hay en temas de calidad, por ejemplo, como vemos procesos de integración con proveedores, donde la empresa adquirente, ¿verdad?, la empresa que compra, la que recibe los bienes, pues también traslada a sus proveedores una serie de prácticas, de buenas prácticas de manufactura, de temas ambientales, de temas de calidad y una serie de requisitos para asegurarse que el proceso se mantiene a lo largo de toda la cadena. Pues creo, y no sé si tú coincides con eso, que también debieran de incorporarse en ese paquete de asuntos que deben de ir calando alrededor de toda la cadena, la implementación de sistemas de cumplimiento y, por supuesto, la adecuada gestión de riesgos de terceros de cada uno de los que forman parte de esa cadena. Tal cual, Carlos, tal cual lo mencionas, está directamente ligado, Andrea, a esa evaluación, ¿no? Eso es clave. Una due diligence de terceros que nos arroje, por ejemplo, un riesgo alto de corrupción, pues impondrá determinadas cláusulas contractuales con el fin de atenuar la repercusión de ese riesgo, ¿no? Si el riesgo de corrupción es bajo, pero es alto en tema de fraude, o por ejemplo en tema de ciberseguridad o lo que fuere, pues tendrás que estar enfocado en ese tema. Yo creo que son básicamente controles. Así cuando hablamos de riesgos, hablamos de mapa de riesgos y hablamos de control, yo creo que lo más importante es ser conscientes de que las cláusulas contractuales es un mecanismo de control que tenemos que implementar, en el cual toda la compañía tiene que ser consciente de ello, y a partir de allí establecer cláusulas preventivas, detectivas y reactivas que nos permitan, en cualquier caso, poder contemplar ese riesgo y tener algún mecanismo para hacer las reclamaciones que correspondan, ¿no? De acuerdo. Y casi para concluir, porque pues no quiero abusar de tu tiempo, Jimena, y por supuesto dejar abierto el foro para si alguno de los asistentes pues, nos quiere hacer una pregunta. Te vuelvo a tocar un tema en el que sé que ya en otras ocasiones no hemos necesariamente estado 100% de acuerdo y que tiene que ver con las pólizas de responsabilidad civil, ¿verdad? Porque pudiera ser que una de las opciones que tenga el compliance officer o la compañía que está haciendo esta debida diligencia diga, no, yo me aseguro de cualquier cosa que pueda pasar con un tercero porque hago que tome una póliza o tome una póliza de responsabilidad civil en caso de que haya alguna afectación o algún perjuicio. Yo en lo personal creo que esas pólizas de responsabilidad civil, dependiendo en cada caso, pueden servir como una herramienta adicional de una garantía, pero no implica que entonces no hay que hacer el trabajo de debida diligencia, no sustituye el trabajo de debida diligencia ni la gestión de riesgos,
que puede No, ser claro. uno de los elementos que tomo, así como incluyo cláusulas contractuales, así como hago una debida diligencia reforzada en casos en que me salga un red flag, posiblemente una de las medidas que pueda tomar adicionales en casos en los que me surgen dudas razonables sobre un posible riesgo legal o reputacional, sea adicionalmente solicitar pólizas de Pólizas. responsabilidad civil. Que ¿nos vamos acercando un poco más al consenso sobre eso o definitivamente no? No, no, totalmente de acuerdo. Yo no estoy a favor un poco ni de las certificaciones en materia de compliance ni de las pólizas de responsabilidad civil, para nada. Todo lo contrario, en Europa incluso las aseguradoras exigen a los directivos que van a cubrir las pólizas de responsabilidad civil y penal siempre que tengan implementado un programa de compliance de manera robusta y eficaz, ¿no? Este punto es clave. La circular de la Fiscalía del Estado emitida en el año 2016, producto del auge que tuvo compliance en España en el año posterior a la reforma del año 2015, habla bastante de las pólizas de responsabilidad civil y establecen que no aseguran la cultura de compliance, ¿no? Básicamente, yo me he encontrado en España con cientos de empresas certificadas en alguna ISO que luego se han visto involucradas en algún escándalo, ¿no? Entonces, en este punto lo que plantea son varios red flags. En primer lugar, la falta de apoyo de la alta dirección, porque era la alta dirección la que se vio involucrada directamente en los casos de corrupción, por ende una póliza ni le va a cubrir y la certificación en compliance pues queda bastante en un segundo plano, ¿no? Y que además, ¿cuál es el objetivo de la empresa, no? Si tenemos por fin atenuar riesgos, las pólizas no sirven. Si tenemos por fin implementar una cultura de compliance en la organización, la póliza no sirve, ¿no? Entonces, creo que tienen un valor bastante residual, creo que es un mecanismo un poco de manotazo de ahogado, como dicen en algunos lugares de Latinoamérica, con el fin de protegernos, pero realmente las aseguradoras están cubriendo mucho en esto. Vale la pena resaltar el rol que están teniendo, insisto, el sector privado, tanto el sector asegurador o banca, al exigir a las empresas programas de compliance para cubrir pólizas de responsabilidad civil, para otorgar financiación bancaria. ¿Por qué? Porque se están exponiendo demasiado y hoy las empresas están en la prensa más que nunca, ¿no? Entonces, la verdad que me alegra saber que coincidimos en eso. Creo que es un punto súper importante y que no sé hasta qué punto van a seguir teniendo auge, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Jimena, no puedo dejar de preguntarte porque además a partir de un poco con este webinar estamos dando inicio a una relación de Carmiñani Pérez y la Unidad de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento con Risk Alike, que es la compañía de la cual tú eres la fundadora y CEO y que justamente se dedica a esta materia. Nuevamente agradecerte por esta alianza, por permitirnos trabajar contigo en esta materia y por supuesto pues poner a disposición en el Ecuador y en el ámbito de influencia en nuestros clientes la posibilidad de acceder también a este tipo de herramientas que como ya hemos mencionado pues no solo facilitan el trabajo sino que lo permiten hacerlo aún mucho más mejor, aún mucho mejor. De tal manera que quisiera nada más que nos comentes un poco sobre esta iniciativa, sobre esta herramienta y bueno, y obviamente pues nuevamente agradecerte por habernos acompañado hoy y acompañarnos también en este proceso de ofrecerle mayor valor agregado a nuestros clientes a partir de herramientas como Risk Ally. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por este espacio. La verdad que son temas desde ya que invitan y que venimos debatiendo nosotros en privado, ¿no? Desde hace algunos años. Felicitar a Carmina Pérez y a ti por la iniciativa. La verdad que, como bien decías al inicio, no solamente somos grandes colegas, sino también amigos que venimos compartiendo varias charlas con la absoluta confianza que te tengo como profesional. Y bueno, a partir de ahí la alianza que podemos hacer entre Carmiñani Pérez y Resalay con el fin de fomentar y posicionar la importancia de la gestión de riesgos en materia de compliance en el Ecuador en particular y en Latinoamérica en general, ¿no? Básicamente Resalay es un proyecto que me invita a participar en un fondo europeo de inversores que se llama de la Pentures. A mí me gusta siempre trabajar en equipo, por ende lo primero que hice fue convocar a quien es mi compañero, Leandro Milano, que viene del mundo de las finanzas y la auditoría, y en el cual hacíamos un muy buen equipo, ¿no? Con esta
triple visión. A partir de allí la propuesta era desarrollar un software en materia de compliance, ¿no? Lo cual era muy amplio. Pero lo primero que hicimos fue reunir a diferentes empresas, más de 10 empresas de Europa y Latinoamérica, con el fin de conocer un poco cuál era la realidad y qué es lo que estaban demandando. A partir de allí, mi sorpresa, lo digo porque pensé que el resultado del testeo iba a ir por otro lado, pero mi sorpresa fue que la mayor preocupación a las empresas era la gestión de riesgo de terceros. De las 10 empresas, solamente una, que es un sector farma, venía implementando desde hacía más o menos 10 o 15 años una herramienta interna en la gestión de riesgos, y fue como, bueno, si farma lo ha hecho, vamos por buen camino, porque son los impulsores y los precursores, ¿no?, de esta disciplina. A partir de allí, la verdad que con un gran equipo de programación y con testeos periódicamente con estas empresas, pudimos desarrollar una herramienta que tiene varias particularidades. Por un lado, la customización, esto es clave cuando uno está en 20 países, y a partir de ahí diferentes funcionalidades con el fin de evaluar a los terceros y escuchar. Mi gran objetivo es escuchar continuamente cada una de las demos que llevamos adelante, qué es lo que plantea cada una de las empresas, ¿no?, con el fin de mejorar continuamente la herramienta, ¿no? En líneas generales somos muy recientes, hemos cumplido un año, pero la verdad es que el impulso ha sido muy grande, estamos en más de 20 países, y esto nos ha permitido ser conscientes de que o las empresas cuentan con una herramienta de compliance, perdón, no cuentan con una herramienta que les permita la gestión de riesgos, o cuentan con una, pero no se adapta al 100% a su estructura, a su demanda como empresa, o incluso, hay que tener en cuenta, a un servicio personalizado, ¿no?, que hoy en día los clientes están planteando. Así que a partir de allí, la alianza que hemos desarrollado con Carmina y Pérez para posicionar la gestión de riesgo de terceros a través de herramientas tecnológicas ha sido muy importante. Desde ya agradecer en particular a Carlos y a todo el equipo por confiar en ello, y bueno, dispuestos a un proceso muy ambicioso de cara al 2022, ¿no? Seguro que sí, así será, Jimena, y bueno, nuevamente agradecerte. Si alguien tiene alguna inquietud, si no, vamos a dar por concluido este conversatorio, ¿verdad?, este diálogo tan agradable y tan interesante, porque creo que hemos abordado en una hora muchísimo los aspectos que cada uno de ellos posiblemente diera para una conversación más, pero me quedo con el compromiso, nos quedamos con el compromiso de seguir promoviendo este tipo de encuentros virtuales, ojalá en algún momento ya presenciales, para seguir profundizando sobre esto, que básicamente tiene como interés también ayudar a nuestros clientes a entender mejor sobre la necesidad de la gestión de riesgos, el cumplimiento, y obviamente proveerles de herramientas y de guías para su implementación en cada una de sus empresas. Así que nuevamente, Jimena, muchísimas gracias, y gracias a todos los que nos acompañaron. A todos los asistentes, a todos los que confiaron y se conectaron durante este ratito para escucharnos y fundamentalmente mantenernos al día de las tendencias que hay en materia de gestión de riesgos. Perfecto. Bueno, pues nuevamente, muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Hasta luego, muchas gracias.